Vale, vamos a ver el siguiente vídeo. Es un vídeo de mi buen amigo JimmyHighroller, que nos ha dado mucho contenido, porque he visto un vídeo que tiene muy buena pinta, que se llama Esto va a cambiar la NBA, y está justo delante de nuestros ojos, ¿vale? In 1996, the NBA introduced a new metric for data tracking that would revolutionize the league. Esto básicamente este vídeo va sobre una estadística que añadió la NBA, que va a cambiar, según dice mi amigo Jimmy, va a cambiar totalmente el tema del seguimiento de analíticas. Vamos a verlo. This new information provided La Shooting Location Data, es decir, ahora se recopilan todos los datos, todos, hasta desde dónde tiran los jugadores de la NBA. O sea, cuáles son si un jugador tiene mejor porcentaje de media distancia, si uno tiene más de triple, si uno tiene más de mates, de tiros libres, de donde sea, ¿vale? Entonces, ahora todo eso también se mide desde 1996. Entonces, esto ya sabéis que es una locura, porque esto son más estadísticas para hacer mejor el scouting. Es una locura, tío. Far more than the basic data that we had for decades. Shot location data tracked specific instances on the court, like exactly where a shot was taken. If a shot came... Hasta la distancia, ¿eh? Tú imagínate que, por ejemplo, Stephen Curry tiene un porcentaje mayor de acierto desde 8 metros. Pues está puesto, tío. Qué locura. From an assist, or if a shot attempted at the rim y was si a viene, layup. esto no lo sabía. Y si viene de una asistencia también se mide, ¿eh? O sea, para saber si hay jugadores que se les da mucho mejor crearse sus propios tiros o si anotan mucho mejor después de una asistencia. Joder, se mide todo en la NBA, tío. En la NBA miden hasta cómo pestañean, hasta las veces que cagan. También se mide eso. At the time, this data was groundbreaking and spawned a new wave of analytics in the NBA. For the first time, we could actually use numbers and data to take a deeper look into what was happening throughout NBA games. Fortunately, this game-changing data was implemented just in time to track Michael Jordan's last 2 seasons with the Bulls. And this new data... Claro, esto se pudo... Es verdad, Michael Jordan se pudo medir, hostia, encima en el 96, ¿eh? ...revealed what NBA fans had already known for over a decade. Michael Jordan was a mid-range god. According to shot location data, MJ shot 47.1% from mid-range. ¿Creéis que Michael Jordan es el mejor jugador, el mejor tirador de media distancia de todos los tiempos? Ya no digo el mejor jugador, que yo de momento para mí sí que lo es, pero el mejor tirador de media distancia que ha habido en toda la historia. Cuidado, hay varios jugadores muy buenos tiradores de media distancia de la historia de la NBA, Teníamos a Michael Jordan, Kobe, tenemos además de Rosen, Tony Parker también era muy bueno de media distancia. Cuidado, cuidado. De media distancia es que Michael Jordan era Dios, a la que si tú lo tenías en el triple era como, bueno, pero tenías que evitar que entrara. A la que pisaba dentro de la zona, peligro. Peligro. Igual que Stephen Curry, cada vez que está más lejos, peligra más. Pues Michael Jordan era al contrario. Cuanto a la que pisa la zona, a la que pisa ya dentro del triple, saltan las alarmas. From the basket in his last 2 seasons with the Bulls. Lo único malo de Parker es que es francés. Es verdad, Parker no entra en esta lista. Now, this number may not sound all that impressive, but among the 80 players who attempted at least 3 mid-range shots per game throughout those 2 seasons. Cómo me gusta que JimmyHighroller me haga gráficas y dibujitos con flechas, me encanta. Michael Jordan was the best. Mira, Michael Jordan está por encima de todos los and most efficient. If all the other statistics the NBA has to offer. Se tiraba 13,4 tiros de media distancia, por lo que veo, field goal attempts, 13,4 tiros de media distancia y anotaba el 47%. Estaba anotando casi la mitad. O sea, de 13,4 a lo mejor anotaba 5 con algo. 5 tiros. 5 tiros de media distancia, ¿eh? Shot location data proved once again that Michael Jordan was in a league of his own. This is the gold standard. Well, at least it used to be, because we still use shot location in today's NBA. And this season, among all players who have attempted at least 3 mid-range shots per game, there are 22 players league-wide who have a mid-range field goal percentage. Wow. ¿Cuántos ha dicho? 33. There are 22 players league-wide who have... Esto era antes de Jordan, o sea, desde el 96. Claro, esto lo pusieron en el 96. Y pudieron traquear, es decir, pudieron analizar las 2 últimas temporadas de Jordan en los Bulls. Y entonces hizo estas estadísticas. Desde el 96 hasta ahora hay 22 jugadores por encima de Michael Jordan en sus 2 últimos años. El que más arriba está de todos es Kevin Durant. Michael Jordan's was. Today's NBA players are really good at shooting the ball. In fact, they're so good, it's changing the game in ways we could have never imagined. Qué locura, ¿eh? Hombre, Kevin Durant, estamos todos de acuerdo, Kevin Durant es para mí el mejor anotador de toda la historia de la NBA. El mejor anotador. Eso es un tío que tiene una facilidad para anotar que no tiene sentido. Watching this video, I'm sure you have. Before we had players like Steph, Dame, and Clay, we had Kobe, Ray, and Peja.
And Correcto. before them, we had guys like Larry Bird, Derek Harper, and Dale Ellis. Shooters who you can bet are going to shoot their shot. The shooter is one of the most game-altering roles in basketball. The shooter can turn a double-digit lead into... Mira Robert Horry, mira Robert Horry el cabrón, se mete en un equipo, campeón, y me la pela completamente. No hago ni el huevo y campeón. ¿Qué te parece? The shooter has the ultimate green light. But what happens when everyone in the league is the Green light. shooter? In past eras of the NBA, the shooter... Es verdad, ahora claro, es que antes... Es que esto cambió un montón, para que nos hagamos un poco a la idea. O sea, ha cambiado un montón la NBA. Antes había un par de jugadores que eran los tiradores. Y esos... Cuidado que tira, ¿sabes? Decías, cuidado que tira. Ahora, en la NBA de ahora, en el baloncesto de ahora, todo el mundo tira. Y entonces todo el mundo es más peligroso. Es una locura lo que ha cambiado, tío. Sobre todo los que seáis de mi edad, más o menos, de los 90 y tal, sí que diréis, hostia puta, ¿cómo ha cambiado esto, eh? Los que sois más jóvenes, pues estáis viviendo la época de los tiradores. Pero los que hemos vivido la otra época también, es como, me explota la puta cabeza. O sea, antes tenías... especialistas en tiro y esos eran los especialistas, los que se dedicaban a tirar y ahora todo el mundo tira. Tiran hasta los pivots. Shooter was a very specific, very defined role that was given to only the most elite shot makers in the game. But what happens when everyone is an elite shot maker? Claro, es que es eso. What if I told you that about pasó de ser un rol of the a lo greatest normal. shooters in NBA history are all in the NBA right now? It sounds like a stretch, I know. But it's true. And as the NBA continues to evolve, the ability to be a great shooter will be less of an exception and more of a requirement. As we all know, the league has been going through a three-point revolution over the last 8 seasons or so. Teams and players realize the massive advantage that three-pointers provide and Y lo peor de quickly todo es que este cambio ha sido por culpa, en gran parte, de Stephen Curry, ¿eh? O sea, ¿sois conscientes de lo que ha influido un solo jugador a un deporte entero? En algún momento, porque yo creo que Curry tiene que pensar esto mientras caga. O sea, yo me imagino a Curry sentado en el váter, cagando con el móvil, y en algún momento le ha tenido que venir a él el pensamiento de decir, he cambiado el baloncesto. O sea, he cambiado el baloncesto, tío, a mí se me corta la caca. Que no puedes cagar, tío, que se te va. The desire to be proficient at the long ball became priority number 1. Players practiced the shot more, teams built entire offenses around the shot, and the efficiency of the shot skyrocketed around the league. Since the three-point shot was added to the NBA, the benchmark for what we consider to be a good three-point shooter has been about 40%. And Es que esto es otra locura. Antes tú decías, nah, yo tengo un 30% en triples, y todo el mundo decía, cuidado. Ahora tú dices, nah, tengo un 32% en triples esta temporada. Y dices, menuda mierda. O sea, menuda mierda. Virtually remained the standard ever since. But dating back to 1990, the number of players around the league who have shot at least 40% from three has fluctuated drastically, from as low as 7 players in 1991 to as high as 28 players in 1996. But the three-point line was 2 feet shorter that season, so those numbers are skewed. As we make our way through recent NBA history, the number of players capable of shooting 40% that season, so 6. But the three-point line was vale, que del 91 al 96 la línea de 3 estaba más cerca. 2 feet shorter that season, so those numbers are skewed. As we make our way through recent NBA history, the number of players capable of shooting 40% or more from three rises all the way up to 38 players in 2009, but then plummets back down to 17 the very next season. That total of 38 players would remain the league record for over a decade. That is until a record-shattering 50 players. O sea, el año pasado se rompió el récord y hay 50 jugadores que promediaron un 40% en triples. Que bueno, at esto me parece least una locura, 40% from three in 2021, and then again this season, where 45 players are currently exceeding what was once the benchmark number of 40%. The number of pure Larry Bird shooters sería ahora tirador de midi y no tan buen tirador. Literal, es que ahora mismo Larry Bird no sería un tirador excepcional como era en ese momento. Sería un tirador más. Es una locura, tío. Larry Bird, right now is absolutely absurd. But what if we remove the players that achieve their efficiency with minimal attempts? If we bump the minimum to at least 4 three-point attempts per game, well, then our chart looks like this. Bueno, eso significa que, claro, es decir, la gente tampoco se tira tantos triples. Meten un 40%, pero no se tiran muchos triples. Se tiran mínimo 3 triples por partido. Great shooters that are currently in the NBA right now becomes even more glaring. Unfortunately, for a lot of players in the past, shooting volume three-pointers just wasn't an option. It was far from normal to take 5, 6, 7 threes a game 35 years ago.
But that's just it. The revolution of three-pointers in recent NBA history has allowed more players to become the shooter, but it's also allowed the shooter to have a much larger role from game to game. Es que, claro, en esa época el que se tiraba 5 triples era raro. Era un chupón y no valía para nada. Pero es que ahora es lo normal. O sea, lo normal es tirarte 5 o 6 triples por partido. Steph Curry came along and blew the gates open on what kind of shooting we even thought was possible. Ray Allen was widely regarded as the greatest three-point shooter of all time. Ahora ya no es Ray Allen. Ray Allen's peak 5-year stretch from 2003 to 2007, he averaged 38% from 3 on 7.5. Mira, Ray Allen en sus mejores años se tiraba 7 triples y medio, o sea, casi 8 triples por partido, y tenía un promedio de 38. Just like Michael Jordan with his mid-range, Ray Allen and his exceptional efficiency on volume shooting was the gold standard for all shooters to aim for. This, however, is no longer the case. Exacto. Because currently, there are 11 players around. Mira, Stephen Curry tiene 12 triples intentados por partido, 41%. Y Ray Allen en su mejor momento, que tenía un 38%, tiene actualmente, en la actualidad, tiene 11 jugadores por encima de él en cuanto a porcentajes de triples. Around the league who are all averaging a higher three-point percentage on more three-point attempts per game over the... Exacto, o sea, tiene 11 jugadores por encima de su porcentaje, con más intentos, es decir, tiran más y meten más que Ray Allen en su mejor momento, que era considerado el mejor triplista de la historia, ¿eh? Es una locura, tío. During his run as the best shooter on the planet. Shot location data has revealed that the NBA is not a big man's league like it once was. It isn't a league that prides itself on defense or even versatility or teamwork for that matter. The NBA is a shooter's league. And this literal, es que es literal, es lo que mucha gente se queja. Mucha gente de la old school se queja de que ahora la NBA solo se tiran triples. Y es que es verdad, ahora todo el mundo tira, ya no es una... Antes sí que es verdad que se veía más versatilidad, se veía un poquito más de todo, ahora ya no. Ahora lo que se ve sobre todo es tirar. Trend can even be seen in the efficiency of free throws. The simplest shot in all of basketball, a shot that literally has the word free in its name, has been optimized far more now than it ever has been. This season there are 16 players averaging at least... Lo de Shai Gilgeous-Alexander con los tiros libres es una historia de amor mejor que la de Crepúsculo, ¿eh? Es una locura, 93%, ¿eh? Go back just 10 years ago to the 2012-2013 NBA season and the number of players who averaged at least 90% from the chair. Mira cuántos había aquí. ¿Cuántos hay aquí? 16 jugadores hay este año que están en el 90% en tiros libres o más. 10 años antes, en 2013, solo hay 3. In fact, we don't have to go back very far to find seasons where the 90% threshold was reserved for only 1 or 2 players. Y aquí mira, en el 2000, 2001 y 2002 está Ray Allen en todos. Any given season. Back in the 80s, the title of the league's best shooter was held exclusively by Larry Bird. Exacto. Despite the game evolving drastically since Bird's retirement 3 decades ago, he is still regarded as one of the greatest shooters to ever lace up. And throughout Bird's career, he led the league in free throw percentage 4 times. Y era considerado Larry Bird el mejor tirador de los 80, ¿eh? Y fijaos un poco los tiros libres que tenía un 88, 89, 91 y 93, que lo lideró. Lideró la NBA en esos porcentajes, esos años. Seasons, Bird shot better than anyone else in the entire NBA when he shot 88.8% from the line in 1984. This season alone. Y fijaos, solo en esta temporada, a ver cuántos jugadores hay por encima de Larry Bird en porcentaje de tiros este año. There are 22 players. 22 jugadores por encima de Larry Bird en el porcentaje de tiros libres. Who are shooting at least 88.8% from the free throw line. What was once a free throw rate good enough to lead the league now wouldn't even crack the top 20 in today's league. Larry Bird sería ahora mismo el top 20 de la liga en tiros libres. Which shots are worth taking and which shots are not. Combine offensive schemes designed to get great open shots with the most talented shooters in NBA history, and players around the league are simply hitting far more shots than ever before. Now, one of the more popular advanced stats is offensive rating. This stat simply measures how many points a team scores per 100 possessions. It's an efficiency stat. When a team brings the ball down the court, how often are they scoring? In the 1999-2000 season, the most efficient offense in the entire NBA was held by the Indiana Pacers, who had an offensive rating of 108.5. Vale. El mejor equipo en cuanto a eficiencia ofensiva en la NBA en los 2000 era los Pacers, que tenían un 108 con 5, perdón. This season, the Charlotte Hornets are... Este año son los Charlotte Hornets.
The least efficient offensive team in the no, que es al revés. Vale, me he equivocado. Vale. entire NBA with a rating of 108.7. 20 años después, el peor equipo en cuanto a eficiencia ofensiva son los Hornets y tienen 0,2 más que el mejor de hace 20 años. Bueno, es que esto es... The worst offensive team in the NBA today is more efficient than the best offensive team in the NBA just 2 decades ago. In today's NBA, we are constantly seeing point totals well over 120, even 130 at times. Vale, esto sí que es verdad y aquí hay un debate, ¿vale? Aquí voy a abrir debate. ¿Se ha vuelto la NBA más blanda en defensa o se ha vuelto todos los jugadores mucho más buenos a nivel ofensivo? O sea, ¿ha mejorado el ataque o ha empeorado la defensa? Porque es que estamos todos de acuerdo que ahora se ven unos marcadores que no tienen sentido, parecen de partido del All-Star, de 120, 130, 140 puntos. ¿Qué opináis vosotros? Ahí hay debate, ¿eh? Ahí hay un debate. ¿Ha mejorado el ataque o ha empeorado la defensa que hace que el ataque sea mejor? After watching the dead ball era for over a decade where a team could win a game after scoring just 80 points, seeing 250 points scored in a single NBA game on a regular basis can be a bit jarring. The most common explanation for these insane point totals being that teams just don't play defense anymore. And this is somewhat true, but a lack of intense, disciplined defense is not nearly the largest factor that leads to these point totals. At a certain point, good offense is going to beat good defense. Dice que una buena ofensiva es una buena vencerá una buena defensa. Sí, pero es que las defensas, tío, es que se ven en los partidos, ¿eh? Happens when the entire league slowly becomes more and more unguardable. Eventually, there's no defensive scheme that can keep up with this level of offensive efficiency. 80% of the greatest shooters in NBA history are all in the NBA right now. Not because they're innately better shooters than past players, but because in order to even play in today's NBA, this level of elite shooting has virtually become a requirement. Es que es verdad, ahora te requiere... Yo creo que... La verdad es que me gustaría hablar alguna vez con alguien que supiera de esto, tío, y que me dijera un poco lo que necesitas para entrar en la NBA, tío. Lo que necesitas exactamente, una lista de requerimientos de qué se necesita para entrar en la NBA, porque... O sea, no para yo conseguirlo, porque yo ya sé que entraría. Pero quiero decir, ¿qué te piden, tío? O sea, ¿qué es lo que te piden? Tiene que haber una lista de requerimientos que ellos siguen para decir, vale, pues este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. El tiro de tres estoy seguro de que ahora mismo es una cosa que te piden. Young stars around the league, players who are 21, 22, 23, were just kids when the three-point revolution began. These players have only known a game that revolved around volume threes and es lo que hablábamos jumpers. Ahora, sí. So que las personas, los jóvenes, no han vivido la época anterior a la revolución del triple. Past players didn't hone in on their shooting abilities until later on in their careers. These young players have been trained to knock down the deep ball from the minute they picked up a basketball. By the time Steph won his first MVP, players like Tyler Hero, Jordan Poole, John Morant, Darius Garland, Anthony Simons, Anthony Edwards were just starting their prep careers. By the time Cuando Curry consiguió su primer MVP, los jugadores que ha dicho ya Morant, Anthony Edwards y tal, estaban empezando en primaria. They had made it to the league, they already had more long-range reps than past players would get in an entire career. Today's NBA is built for the shooter because it was designed by the shooter years and years ago. Es una muy buena frase, ¿eh? Una muy buena frase. Atención a esto. La NBA de hoy, la NBA actualmente está construida para el tirador. Shooter because it was designed by the shooter. Porque fue diseñada por un tirador. Larry Bird was the blueprint. In a league where getting the ball into the post was an absolute necessity, he showed us that three-pointers were actually worth taking. Reggie Miller and Ray Allen were the next iteration of the shooter. No longer was the shot reserved for just spot-up shooters a handful of times a game, but you could take the shot off the dribble. You can pull up from three in an ISO situation. You can take them in volume and not be crucified for doing so. Para eso tendría que ser una locura. Tú ahora lo ves, tú ahora ves un partido de la NBA y ves a Stephen Curry que llega, pasa de campo y se tira el triple. Y tú dices, pues vale, pues otra vez, ¿sabes? Es una cosa que ahora la tenemos normalizada, pero antes, en los 90, en los 2000... pasaba eso y tú decías, ¿qué hace? ¿Qué hace este jugador? Antes era más elaborado, se movía de un lado al otro, iba al poste y en el poste se movía y se hacía algo y se jugaba algo. Ahora, si llega uno, se ve con confianza y se la tira nada más pasar de medio campo, pues es lo más normal. Players like Steph Curry, Klay Thompson, Damian Lillard, and Kevin Durant took shooting to a whole new level. A shot from 30 feet out was no longer a last-second heave, but now an actual, real shot attempt. They proved that you can win a championship led by not big men, but by shooters. And they spawned an entire generation of shot makers unlike anything the league has ever seen. And with that being said, I'd like to leave y'all with this.
Back in 1988, a player named Michael Adams broke new ground in the NBA. At the time, Michael was a young point guard in his 3rd season in the league, playing for the Denver Nuggets. Now, Michael wasn't what you would call a sharpshooter, especially by today's standards. But that didn't stop Michael from doing what no other player had done before. Because in that season 35 years ago, Michael attempted 4.6 three-pointers per game. Nearly half of his total shot attempts each game came from beyond the arc. This was the first time since the introduction of the three-point line that a player shot at least 4 threes a game. Solo hubo un jugador desde que pusieron la línea de 3 durante la década de los 80 que tiró al menos 4 triples por partido. Fue este tío, Michael Adams. But Michael Adams was the NBA's first volume three-point shooter. And since that season 35 years ago, there have been a total of 255 individual seasons where a player has maintained a true shooting percentage of at least 60% while attempting at least 4 threes a game. That's 35 years of thousands of shooters condensed to just 255 of the very best the NBA has ever had to offer. Of those 255 seasons, 178 of them came from players who are currently in the NBA. O sea, Hay 255 jugadores que tienen un porcentaje mayor de tiro, me parece que es del 3,5, o sea, de 4 triples por partido. Hay 255. De esos 255, 178 están actualmente jugando en la NBA. El resto es del pasado. The National Basketball Association is a shooters league, and today's shooters are in a league of their own. Hope you all enjoyed, and as always, until next time. Qué locura, tío. Me encantan estos putos vídeos, tío, Me encantan estos putos vídeos, te lo juro, Me encantan los vídeos de JimmyHighroller. O sea, cuando me pone grafiquitas y cosas, yo me quedo flipando, tío. Es una locura, pero esto es verdad. O sea, esto es una realidad. La NBA ha cambiado, la liga, el baloncesto ha cambiado. Ya no solo ha cambiado la NBA, porque es que nosotros lo vemos en la NBA, vale, ok, lo vemos en la NBA. Pero es que aquí en Europa, en todo el planeta ha cambiado. Todo el mundo tiene que tener como arma el tiro, porque si eres un jugador que no sabe tirar, eres un jugador que no vas a tener muchas oportunidades, porque no tienes ese recurso. Es un recurso que la gente necesita. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el mundo sabe tirar muy bien y 3 puntos valen más que 2. Pero bueno, ha estado bien. Ya sabéis, deja tu like, suscríbete y todas las historias, porque estos vídeos a mí me encantan.